Capítulo 10. Margaret Melton se encontraba acostada en la cama con los brazos detrás de la cabeza pensando en la oscuridad. Estaba cansada pero sabía que era inútil que intentara dormir. Ya hacía tiempo que había renunciado a los calmantes para conciliar el sueño. Después de la muerte de Stephen, cuando su desventura estuvo a punto de arrancarle la razón, el doctor le había prescrito unos medicamentos para sedarla y ella los había tomado con ansiedad porque le permitían olvidar por unas horas su tragedia. Pero cuando despertaba de aquel sueño artificial se sentía más deprimida que nunca y terminó por renunciar a ellos. Sus pensamientos, como siempre, empezaron a girar en torno a Stephen. Le pareció que volvía a verlo como lo viera la primera vez. Había ido a hospedarse a su casa por invitación de un hermano de ella. Tenían una casa en el campo pero eran muy pobres. Su padre se había retirado del ejército y solo disponía de una moderada pensión para sostener a su numerosa familia. Sin embargo, eso no importaba porque eran muy felices. Su casa estaba siempre llena de luz y de risa y había muchos placeres de los que podían disfrutar sin tener que gastar dinero. Donald, su hermano, comprendió desde un principio que ella y Stephen se entenderían bien. Fue la razón por la que lo invité, expresó con orgullo juvenil al ver lo felices que parecían su hermana y su amigo cuando estaban juntos. Eso fue durante las primeras vacaciones que Stephen Melton pasó con ellos. Después volvió con toda la frecuencia que le fue posible. Margaret era 6 años más joven que él, pero Stephen descubrió que era una muchacha muy inteligente para su edad. Como Donald, que también era mucho mayor que ella, descubrió que era la compañera perfecta. Era difícil al presente, volviendo la vista atrás, saber en qué momento particular empezó a sentirse atraída por Stephen. Al principio él fue para ella otro Donald, alguien con quien se entendía bien, con quien podía caminar por el campo o charlar ante el fuego de la chimenea. Lo que sí recordaba era el momento en que había descubierto el amor. Fue una mañana de verano y ellos habían estado en lo alto de una colina, desde donde se dominaba un bello panorama, sentados sobre la hierba y hablando de muchas cosas. La charla se había desviado hacia las tonterías que solía hacer y decir la gente. Supongo que todos hacemos tonterías, había comentado Stephen. Unos revelan su tontería en sus actos, otros, en sus emociones. Margaret se volvió hacia él porque había algo en la voz de Stephen que le había hecho comprender que estaba hablando con excesiva seriedad. ¿Cuál es tu tontería particular?, preguntó. Stephen no contestó por un segundo. Después, con los ojos entrecerrados, musitó con voz de cielo: haberme enamorado de ti, supongo. Margaret no iba a olvidar nunca ese instante. Aún podía sentir la emoción que la había embargado, tan dulce y dolorosa a la vez. Se dio cuenta de que había estado enamorada de él desde la primera vez, cuando empezó a sentirse mujer a su lado. Lo había amado con intensidad pero se negaba a admitirlo, tal vez por el temor íntimo de que Stephen no correspondiera a sus sentimientos. Él se incorporó en esos momentos. Debo alejarme de aquí y buscar trabajo, había dicho. ¿Por qué?, preguntó Margaret con voz que era un susurro. Para que podamos casarnos. Eso fue todo. Pero con esas pocas palabras habían quedado unidos. Él no la tocó, ni la miró siquiera. Era innecesario decirse más, ambos se pertenecían uno al otro. Se habían encontrado mutuamente y eso era suficiente. Y en el curso del tiempo, cuando Stephen se hubo marchado, ella pasó noche tras noche, cansada de llorar, lamentando no haber probado nunca el roce de sus labios, ni la sensación de sus brazos alrededor de ella. Tienes que ser sensata, hijita, trató de sugerirle su madre varias veces cuando se dio cuenta de lo que sucedía. Y Margaret procuró serlo. Entender los argumentos que aducía su madre para convencerla de que no esperara que Stephen volviera. Ambos eran muy jóvenes y Stephen carecía de dinero y ellos también. Si él la amaba de verdad, no trataría de arrastrarla a una miseria que destruiría su amor irremisiblemente. Después de transcurridos 3 años, cuando Margaret ignoraba si Stephen vivía aún o había muerto, se comprometió en matrimonio con Lord Brora. Este le agradaba mucho. En el curso de los años llegó a quererlo profundamente. Era encantador y se hacía querer,
Sin embargo, ella nunca estuvo enamorada de su esposo. En el fondo de su corazón permanecía un santuario secreto consagrado al recuerdo de Stephen. Nunca se arrepintió de haberse casado con Lord Brora. Pudo hacer cómodos y tranquilos los últimos años de la vida de sus padres, pudo ayudar a sus hermanos, y compartió con su esposo, que la adoraba, la dicha de darle un hijo. Nunca, sin embargo, volvió a subir a la colina, ubicada entre los terrenos de Greystones y la pequeña propiedad de su padre donde Stephen le confesara su amor. Los años pasaron con lentitud, pero con dulce calma para ella. Inesperadamente sobrevino la tragedia de la muerte de su esposo durante una cacería. Ella lo lloró sinceramente y se sintió muy sola sin él, en la gran casa que ahora debía cuidar porque era la herencia de su hijo. Cierto día un conocido comentó: acabo de enterarme de que Stephen Melton ha vuelto al país. Era muy amigo de su hermano, ¿verdad? Margaret sintió como si alguien hubiera encendido 1000 luces en la habitación. Sufrió un dolor tan repentino en su interno que por un instante lo confundió con un dolor físico. No obstante logró contestar con naturalidad, satisfecha de que los muchos años de autodominio le hubieran enseñado a no revelar en público sus sentimientos. Pero cuando se quedó sola, advirtió que estaba temblando de emoción, que el pulso le latía con rapidez y que tenía un nudo en la garganta. Stephen estaba vivo, había vuelto. ¿Qué podía significar eso? Se acostó esa noche pensando que soñaría con él, pero durmió profundamente con la tranquilidad de un niño. Se despertó al amanecer. La casa estaba aún dormida y ni siquiera las doncellas se habían levantado para iniciar las labores domésticas cotidianas. Margaret supo lo que tenía que hacer. Se vistió con rapidez y salió por una puerta lateral. Caminó apresuradamente, por senderos poco frecuentados que iban en sesgo a través de la propiedad, en dirección de su colina. Estaba casi sin aliento cuando alcanzó la cumbre. El sol surgía en lo alto y empezaba a hacer calor. Miró a su alrededor y le pareció que todo estaba tal como lo había visto 16 años atrás, aquella mañana inolvidable de un verano. Y como si sus pensamientos lo hubieran evocado apareció Stephen. Ella corrió hacia él sin vacilaciones con una certidumbre que no necesitaba de pensamientos ni consideraciones. Por un momento se quedaron mirando a los ojos, un largo momento durante el cual todo fue dicho, sin pronunciar una sola palabra, un largo espacio durante el cual desaparecieron todos sus años de separación. Se encontraron uno en brazos del otro, con los labios juntos, unidos por una llama de pasión tan intensa, que por primera vez en su vida Margaret tuvo miedo de sus propias emociones. «Mi amor», exclamó por fin. «Oh, mi amor, eres tú, de verdad». Él la oprimió con tanta intensidad y de manera tan posesiva, que casi no la dejaba respirar. «He esperado tanto tiempo», habló él con voz ronca. «Hace apenas 2 meses que supe que habías enviudado. Vine aquí tan pronto como pude. Tengo un poco de dinero, Margaret, suficiente al menos para poderte dar la vida que mereces. Y ahora puedes ser mía. Mía como siempre estuvo predestinado que lo fueras». Sus labios buscaron de nuevo los de su amada y ella se entregó por completo a él, sabiendo, como lo había sabido siempre, que ella y Stephen eran un solo ser y no podían ser divididos. Se casaron por licencia especial 48 horas después. Hubo muchas cosas que decidir, muchas cosas que planear, pero todo era secundario junto al imperativo que tenían uno del otro para consumar su amor. ¿Hay palabras que describan la verdadera felicidad? Margaret solo podía recordar los años siguientes como una larga serie de inolvidables emociones. Ella vibraba con Stephen como las cuerdas vibran bajo la mano de un virtuoso. Ambos se adoraban. Pasaban despiertos noches enteras, uno en brazos del otro, hablando de ellos mismos, tratando de saber lo que habían hecho en los años que habían estado separados, tratando de recobrar la juventud que en parte habían perdido. Stephen había acumulado en realidad una considerable fortuna. Al principio quiso llevarse a Margaret de Greystones y darle un hogar propio, pero él comprendió la obligación que tenía hacia su hijo y consideró que no era justo separarla de él. Por lo tanto, decidió vivir con ella en Greystones, aportando una considerable suma a la finca por cada año que pasaba en ella en tanto tal y llegaba a la mayoría de edad. Margaret se preguntó muchas veces si una mujer podía encontrar un amante más completo que Stephen. Él era viril y apasionado,
pero sobre todo tierno y comprensivo. Ser amada por él era conocer la satisfacción de todo lo real y maravilloso de la vida. Amarlo era conocer a un hombre, en el verdadero valor de la palabra, en las cosas importantes como en las que no lo eran. Margaret había sido siempre una mujer hermosa, pero su amor por Stephen la hizo tan radiante que hubiera podido ser, si así lo hubiera deseado, una de las bellezas más famosas de la época. Inútil es decir que a ella no le interesaba la sociedad, le bastaba con pasar el tiempo en Greystones, ayudando a Stephen a administrar la finca y observando cómo enseñaba a tal y todos los secretos de la agricultura y la buena administración. No olvidó a su primer esposo. Con frecuencia pensaba que de haberlo sabido él se habría alegrado de verla tan feliz. Él la había amado y el amor, si es verdadero, es desinteresado y está por encima de los celos y los egoísmos o del deseo de posesión. Pero estalló la guerra. Margaret había estado tan feliz en esos últimos años, que se negó a dar importancia a los nubarrones bélicos que se cernían amenazadores sobre Europa, diciéndose siempre que los hombres que estaban en el poder encontrarían la forma de salvar al mundo. El impacto de la conflagración no resultó claro para ella hasta el día en que Stephen le dijo que debía ofrecerse como voluntario, para servir en el Oriente que él conocía tan bien. Ella se había aferrado a él llorando suplicándole que no la dejara. «Eres demasiado viejo para marchar al frente», le rogó. «Hay cosas útiles que puedes hacer sin salir de Inglaterra. Además la propiedad te necesita. Solo tú puedes hacerla producir a toda su capacidad. Y los alimentos son tan importantes en tiempo de guerra como las municiones». Pero comprendió desde el primer momento la inutilidad de sus lágrimas. Stephen no podía rehuir el sentido del deber. No podía dejar de cumplir la obligación moral que tenía con su país. Por fortuna, hubo varios meses de espera durante los cuales estuvo yendo de un lado a otro del país, recibiendo entrenamiento y entrenando él a otros. Para Margaret fueron meses de angustia pero también de perfecta felicidad porque podía seguir a Stephen a todas partes y estar con él. Pero al fin se ausentó. Lo hizo inesperadamente. Cuando acababan de decirle que no había posibilidad de que se marchara en los próximos 3 meses. Hubo un asiento disponible en un avión. Un comandante importante pidió llevarse a Stephen como consejero y él se había ido casi antes que Margaret tuviera tiempo de pensar qué estaba sucediendo. Cuando los japoneses declararon la guerra 15 días más tarde, ella recibió 2 cartas de Stephen. Eran solo unas líneas escritas a toda prisa mientras él viajaba hacia Malasia y pasaba de allí a Singapur. Después de eso, el silencio. En su última carta le decía que le estaba enviando en el siguiente correo una carta muy larga que había estado escribiendo a manera de diario. En ella también le decía muchas cosas que no había tenido tiempo de decirle mientras estuvo con ella en casa. Esa carta nunca llegó. Primero hubo solo la terrible noticia de que Singapur había caído en manos de los japoneses. Después supo que Stephen estaba herido y meses más tarde, que había muerto, torturado por los japoneses que pensaban que estaba reteniendo secretos que ellos intentaban poseer. No podía pensar en su agonía sin sentir un dolor y una horrible angustia, que en las primeras semanas la obligaban a lanzar gritos en la oscuridad. Las noches que siguieron a la noticia de la muerte de Stephen fueron un infierno para ella. Los días eran una prolongada tortura y lo único que deseaba era morir. Si ella hubiera creído en que volvería a ver a Stephen después de muerto, su pérdida le habría resultado soportable. Pero Margaret nunca había sido una mujer muy religiosa y la única ocasión en que Stephen y ella habían hablado de la muerte, él no había mostrado mucho interés en el asunto. «Creo que siento una complaciente indiferencia por la muerte. Es la vida la que cuenta. La gente se preocupa demasiado por lo que vendrá después. ¿Qué piensas tú que sucede cuando morimos?», preguntó Margaret, obligándose a sí misma a dominar lo que era casi un rechazo a discutir ese tema. Stephen encogió los hombros y extendió las manos hacia ella. «¿Para qué te preocupas, Margaret? Disponemos aún de mucho tiempo antes que llegue el momento de morir». No habían hablado más del asunto, pero para Margaret,
desolada ante la noticia de la muerte de Stephen. Ese breve diálogo había adquirido enorme significativo. Stephen no creía en una vida después de la muerte y Margaret no tenía razón para creer en ella. Por lo tanto jamás volvería a verlo. Era esta convicción la que dominaba sus pensamientos durante las largas noches. La idea de la finalidad total, de que ni siquiera muriendo se reuniría con él. Pensaba en su cuerpo, ese cuerpo que ella tanto había amado y poseído ahora convertido en cenizas. ¿Eso era todo lo que había? ¿En dónde estaba la mente de Stephen? ¿En dónde estaba su cerebro? ¿Su valor? ¿Su sentido del humor? ¿Su inagotable ternura? ¿Habían desaparecido también? ¿Se habían evaporado también? Algunas veces Margaret se levantaba en la noche para golpear las paredes con los puños gritando: «Contéstenme». Pero solo le respondía el silencio. En los años que siguieron Margaret pensó en las muchas cosas que le hubiera gustado hacer con Stephen y que ya nunca más tendría oportunidad de hacer. Ahora mismo, en la oscuridad de su cuarto de hotel, recordó que nunca habían ido juntos a Suiza, aunque en varias ocasiones intentaron hacerlo. A Stephen le habría gustado Suiza, estaba segura. «Debimos haber venido aquí», se dijo y añadió: «Tal vez si subiera yo a la montaña podría ponerme en contacto con él». Pero aún mientras daba forma a sus pensamientos, surgió la pregunta devastadora: ¿existía algo de él aún que pudiera venir a su encuentro? «Oh, Stephen, Stephen», clamó en silencio, y puso en tensión sus oídos, como lo había hecho durante años, sabiendo en el fondo de su corazón que no obtendría respuesta. De pronto percibió un sonido. Ella contuvo la respiración y volvió a escucharlo. Pero se dio cuenta de que era un sonido familiar y que pertenecía a este mundo y no al otro. Alguien estaba llorando. Estaba tan acostumbrada a oírse llorar que por un momento imaginó que era ella misma quien lo hacía, hasta que advirtió que el sollozo no venía de su propia habitación sino de la contigua. Margaret Melton se sentó y encendió la luz. Eran las 2 de la mañana. Permaneció escuchando. Sí, allí estaba de nuevo el eco de alguien que lloraba. Debía ser Jean, la muchacha con quien Tally se había comprometido en matrimonio. Margaret se preguntó qué debía hacer. A ella en lo personal le gustaba que la dejaran sola con su dolor. Resentía cualquier tipo de intromisión y detestaba sobre todo que la compadecieran. Tal vez Jean también sentía lo mismo, pero recordó la diferencia de edades. Jean era muy joven, poco más que una adolescente. Con lentitud se levantó de la cama, se puso su bata de terciopelo e introdujo los pies en las zapatillas. El llanto parecía haber cesado ahora. Por un momento vaciló. Trató de recordar lo que había ocurrido durante la velada. Recordó que Tally había ido a cenar fuera sorpresivamente. Había enviado un mensaje diciendo que unos amigos lo habían invitado a cenar con ellos en otro hotel y había aceptado. Jean se había mostrado muy triste durante la cena. Ella pensó que se debía a la ausencia de Tally. Gerald se había comportado encantador y considerado, como siempre, y ella no había notado nada extraordinario. Sin embargo, se reprochó a sí misma, estaba tan absorta en sus propios pensamientos, como de costumbre, que no se ocupó de prestar ninguna atención a la jovencita a la que se suponía que acompañaba. Era evidente que algo andaba mal. El rumor del llanto volvió a escucharse. Margaret Melton abrió la puerta de comunicación. La habitación de Jean estaba a oscuras, pero el rayo de luz que venía de su propia habitación le permitió ver que la muchacha estaba acostada en la cama, con el rostro oculto en las almohadas. «¿Qué le sucede, Jean?», preguntó Margaret con dulzura. Jean levantó la cabeza y a la luz procedente de la puerta, Margaret pudo ver que estaba pálida y con el rostro bañado en lágrimas. Notó que la muchacha vestía aún el traje de noche. «¿Qué le sucede, querida?», insistió Margaret. «¿No puedo ayudarla en algo?». «Lo lamento», balbuceó Jean. «Perdóneme por haberla despertado. Es que yo me siento muy desventurada». «Ya lo veo», dijo Margaret Melton. «Por favor, cuénteme qué la hace sentir así». «Es que hice algo terrible», murmuró Jean.